Bienvenidos a la clase número 7 de trastornos del ánimo. En esta clase vamos a ver la depresión, ya que es el trastorno más frecuente en las personas mayores. Los objetivos los pueden leer ustedes después. En el año 1992, Isaacs incluyó a la depresión como uno de los gigantes de la geriatría, junto con la deprivación visual, auditiva, los accidentes cerebrovasculares y la afasia. Esto se debe porque se presenta con mucha frecuencia en las personas mayores, porque se presenta sobre otras patologías ya existentes y porque no tiene la presentación típica y se dificulta hacer su diagnóstico, y también porque produce discapacidad y dependencia. La depresión es un trastorno del ánimo que se presenta como un conjunto de síntomas de predominio afectivo, que puede ser con tristeza, apatía, anedonia, desesperanza, decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva de malestar e impotencia frente a las exigencias de la vida. Esta es la definición para la depresión mayor. Pero en las personas mayores tenemos un predominio de la depresión subsindrómica, que después veremos de qué se trata. Es un trastorno frecuente que se presenta entre un 13 a un 20% en la depresión subsindrómica. La incidencia varía mucho de acuerdo a la población que consideremos. Si es en la comunidad va a ser del 3%, en residencias de larga estadía del 9 al 38%, en pacientes con enfermedades médicas, internados o no, es del 10 al 42%, de acuerdo a los diferentes estudios, y la prevalencia de este problema asciende hasta el 37% si se evalúan las consultas en atención primaria. La incidencia de depresión a lo largo de la vida es de un 19%. La depresión en las personas mayores puede no ser diagnosticada porque tanto médicos como pacientes pueden verla como parte inevitable del envejecimiento. Los pacientes pueden no quejarse de depresión o pueden no reconocer los síntomas, porque lo que predominan son síntomas somáticos y porque el ánimo deprimido puede no ser el síntoma principal. Es importante diagnosticar y tratar a la depresión en personas mayores porque en ellos esta enfermedad está subdiagnosticada, produce marcada discapacidad, deterioro en la calidad de vida, mayor tasa de suicidios, si se los compara con poblaciones más jóvenes, más uso de los recursos de salud y un enlentecimiento y o fracaso en la rehabilitación de las enfermedades físicas. El impacto de la depresión en el envejecimiento está asociado con aislamiento y soledad. Estos dos factores los vamos a ver en un próximo video como factores que impactan, o sea, que impactan en la salud física, psíquica y social. Y ahora vamos a verlo junto a los demás factores que impactan en la depresión. Causa sufrimiento, tiene comorbilidad con otros trastornos psicopatológicos como con enfermedades físicas, es recurrente a lo largo de la vida y en el envejecimiento tiene más tendencia a cronificarse que en los jóvenes. Puede mantenerse subsindrómicamente toda la vida, genera disfunción en los vínculos y aumenta la tasa de mortalidad. Es una de las mayores causas de suicidio. Los adultos mayores son los que más intentos de suicidio hacen y los que más consumados tienen. Nunca hay que naturalizar la depresión en el envejecimiento, nunca hay que pensar que por ser mayor y tener causa es normal estar deprimido.
siempre tenemos que hacer el diagnóstico y el tratamiento temprano. Este es un estudio que hizo Kessler, que es un americano que tiene muchísimos estudios hechos epidemiológicos sobre el tema, y donde se ve la prevalencia de la depresión en las mujeres, que la prevalencia de la depresión en las mujeres duplica la incidencia de depresión en hombres a lo largo de toda la vida, y que después de los 65 años la depresión en las mujeres triplica la incidencia en los hombres. Podemos considerar dos grupos depresivos en el envejecimiento: las de comienzo temprano, la tercera década de la vida, la cual va teniendo recurrencias a lo largo de la vida, y el sujeto envejece con esta depresión y habitualmente tiene antecedentes familiares de depresión. La de comienzo tardío, después de los 60 años, no presenta antecedentes familiares, pero cursa con un sustrato neurobiológico y neuropsicológico diferente y está presente en casi todos los casos. Si pedimos una neuroimagen, vamos a ver una mayor involución de la zona frontal y prefrontal, con aumento de los surcos y con la presencia de hiperintensidades que generan diferentes causas, diferentes enfermedades, envejecimiento y depresión. Los síntomas habituales en los jóvenes, que son el ánimo deprimido y la tristeza, pueden no estar presentes en las personas mayores. Hay un predominio de síntomas somáticos. Vamos a encontrar somnolencia, insomnio, sobre todo tardío, anedonia, falta de energía, enlentecimiento psicomotriz, pérdida de interés por las cosas. Es muy frecuente la comorbilidad con ansiedad, disminución del apetito, preocupación excesiva por el cuerpo. Tanto la preocupación por el cuerpo como los trastornos somáticos son dos cosas que tenemos que tener en cuenta, porque a veces tenemos que hacer el diagnóstico con ese tipo de síntomas, lo cual hace más difícil el diagnóstico diferencial. La depresión psicótica, la melancolía es más frecuente en las personas mayores que en los jóvenes. Esto significa la presencia de delirios congruentes o no con el estado de ánimo. Los congruentes son los que tienen que ver con el empobrecimiento subjetivo: no tengo nada, no puedo nada, me quedé sin nada en mi casa. Mientras que los congruentes son de tipo paranoide: me robaron, me quieren dañar, me quieren sacar lo que tengo. Es importante tener en cuenta el deterioro cognitivo que trae la depresión. Hace más de 30 años se llamaba pseudodemencia depresiva. Esta denominación se fue dejando de lado. El deterioro que acompaña a la depresión, que es frecuente, puede ser un indicador de deterioro cognitivo leve a demencia. Los factores de riesgo para depresión son el género. Por ejemplo, hay un estudio que se hizo en mujeres durante 20 años, en el que se vio que el 54% de esa población tenía síntomas depresivos persistentemente bajos a lo largo de la vida. Un 28% bajos, un 15% en aumento y un 3% persistentemente alto. Este 3% tenían síntomas de depresión. Estos síntomas estaban asociados a sedentarismo, tabaquismo, consumo de alcohol, pobre vida social, en relación a la comorbilidad, mayor comorbilidad con hipertensión, con obesidad, con infarto, con diabetes y ACV. Todos factores de riesgo vascular. Y también con cáncer de mama. Lo que se vio era que había un alto deterioro físico y un menor deterioro cognitivo. Las mujeres tienen menor disfuncionalidad durante la depresión y en los hombres se presenta una disfuncionalidad más rápida y una evolución más rápida
con aumento de la mortalidad a 4 años. Lo que muestra este estudio es que la depresión en hombres y mujeres tiene otro curso. Bueno, en relación al estado civil de ser viuda o viudo, separada, divorciada, vivir sola, el abuso de alcohol, de medicamentos. En relación a los duelos, debemos diferenciar la depresión como trastorno del ánimo deprimido a causa de diferentes cuestiones de la vida. No es lo mismo padecer una depresión que estar en duelo, triste o angustiado. Hay dos síntomas importantes para poder diferenciar el duelo de una depresión. Como escribió Freud en Duelo y Melancolía, en el duelo el yo permanece intacto. El proceso de duelo es un proceso activo, un proceso saludable de adaptación, no así la depresión. Mientras que en el duelo se puede establecer claramente lo que el sujeto ha perdido, ya sea una persona, un ideal, un trabajo. En el depresivo la pérdida ejerce sus efectos sobre el propio yo. ¿Qué significa esto? Que observamos en el paciente la disminución del amor propio, los autorreproches, las ideas de ruina. Esto pasa en la segunda etapa del duelo, son 3 etapas. Y es donde ahí queda el sujeto y queda en un duelo patológico, ya que no se puede resolver, ¿no? Que sería la aceptación final o la resignación. ¿Cuándo un duelo deviene en depresión? Cuando provoca marcada erosión de la autoestima, culpa, sentimiento de inutilidad, pensamientos de muerte, de haber tenido que morir con la persona querida, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que no importa el duelo en sí, ni si la persona logra compensar pérdidas con ganancias, sino el vínculo que tuvo con ese objeto, ya sea una persona, un trabajo, se han ido los hijos. Si el tipo de vínculo era de dependencia o ambivalente de amor-odio, ese odio que no pudo ir hacia ese objeto, va hacia la propia persona. Entonces, va a aparecer deterioro funcional prolongado, agitación o enlentecimiento psicomotriz importante, despertar temprano o pérdida marcada de peso, anedonia, experiencias alucinatorias diferentes, a percibir la voz o la imagen de la persona fallecida. La duración y expresión de un duelo normal varía en los diferentes grupos culturales. Habitualmente el periodo más activo de duelo dura entre 6 a 12 meses, pudiendo persistir de 1 a 3 años. El único duelo que nunca se elabora es el de la pérdida de un hijo. En general el duelo se resuelve espontáneamente, aunque en un 15% aproximadamente de las personas el duelo deviene en depresión. Ahora vamos hacia las enfermedades que cursan con depresión. Por ejemplo, las enfermedades orgánicas concurrentes y la polimedicación pueden ser causa o coexistir de manera evolutiva con el periodo depresivo. La presencia de depresión en pacientes con enfermedades orgánicas obstaculiza la mejoría y la rehabilitación e incrementa la mortalidad. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson suele presentarse depresión de forma más leve, se presenta con más síntomas apáticos, tiene más mal humor, irritabilidad, más falta de voluntad y capacidad de placer. En cambio, en las de tipo vascular cursa con más síntomas vegetativos, por ejemplo, debilidad muscular, fatiga, pérdida de peso y más la habilidad emocional. En los casos, por ejemplo, de post-ACV, 1 de cada 3 personas presenta depresión. Puede ser precoz o tardía, hasta luego de 6 meses. Es el principal factor de mal pronóstico, de mala recuperación, y también incrementa la mortalidad hasta 10 veces.
Es muy importante diagnosticarla y tratarla. Tiene consecuencias de mucho impacto en la funcionalidad y en el pronóstico. Teniendo tanta importancia, el subdiagnóstico acá es del 30 al 80%. También hay varios estudios que muestran la relación entre depresión y enfermedad cardiovascular. Se encontró aumento de riesgo cardiovascular en pacientes con depresión, riesgo aumentado de infarto y mayores complicaciones en pacientes infartados con depresión, arritmia, fibrilación ventricular, infarto recurrente, mayor necesidad de intervenciones quirúrgicas y mayor mortalidad posinfarto. También se incrementa el riesgo de accidente cerebrovascular. La explicación del aumento de patologías es en parte psicológica, por falta de cuidados, por desmotivación y falta de cumplimiento en los tratamientos. También hay una correlación entre enfermedades neoplásicas y ciertas situaciones psicológicas como la depresión y el estrés. La relación entre los aspectos psicológicos y fisiológicos del riesgo y la progresión del cáncer se han estudiado desde la psiconeuroendocrinología. En general, tanto los estresores como la depresión están asociados con la disminución de la actividad de los linfocitos T que influencia los procesos inmunológicos asociados con tumores y con los eventos que modulan el desarrollo y acumulación de mutaciones somáticas e inestabilidad génica. Los fármacos con posible efecto depresivo, acá tenemos que la medicación puede generar o profundizar una depresión, ya sea por los efectos adversos de los diferentes fármacos depresógenos o a través de las interacciones medicamentosas. Ejemplo de esto son ciertos anticonvulsionantes, antiparkinsonianos, antineoplásicos, antihipertensivos, analgésicos, antiarrítmicos, los que tienen efecto digestivo, los depresores del sistema nervioso central, las estatinas, y con efecto hormonal. En relación al diagnóstico, más del 50% de los casos de depresión son manejados en atención primaria de salud. Por lo que es responsabilidad de los médicos de atención primaria detectarla y derivar en caso de ser necesario. Mayor relevancia cobra el diagnóstico oportuno, ya que se conoce la importancia de la depresión en adultos mayores como factor de riesgo de demencia o como manifestación de esta. Una herramienta para poder evaluar y detectar la presencia de depresión en los pacientes mayores es la escala de depresión geriátrica de IESA-Savage. Es una escala confiable. Es una escala confiable porque está validada, que tiene una forma completa de 30 preguntas y otra más corta de 15 preguntas que tiene una especificidad del 83% y una sensibilidad del 86%. Se hace 15 preguntas al paciente que tiene que responder por sí o por no. Si resulta 6 puntos, se sospecha de depresión y se deriva a los profesionales que corresponda. Su utilidad es el rastreo y la evaluación de la depresión, la evaluación de la severidad de la enfermedad y el monitoreo del tratamiento. La otra herramienta para hacer el diagnóstico es según el criterio diagnóstico del DSM-5, pero hay ciertas particularidades porque por la forma de presentación que tiene la depresión subsindrómica, va a haber criterios diagnósticos que no se van a presentar acá, ¿no? Con mayor
frecuencia no se consulta por el ánimo deprimido, sino por síntomas físicos o cognitivos, irritabilidad o ansiedad. Los síntomas suelen ser atribuidos a otras patologías como parte del envejecimiento o de la demencia. Después también vamos a tener que hacer una evaluación neurocognitiva, ya que el 60% de los deterioros cognitivos o de los cursan con depresión, el laboratorio y la neuroimagen, y bueno, la valoración geriátrica integral, que nos va a permitir tener un diagnóstico completo. Bueno, acá tenemos una relación recíproca entre lo vascular y los trastornos del ánimo, ¿no? Entonces, vamos a tener factores de riesgo para lo vascular, va a ser factor de riesgo para los trastornos afectivos, como los trastornos del ánimo van a ser factor de riesgo para lo vascular, ¿no? Entonces, esto nos va a dar cuenta de lo que es cómo se presenta la neurobiología o la fisiología de la depresión. Entonces vemos que hay una relación entre lo vascular, lo degenerativo y la depresión. Tenemos factores de riesgo vascular, tanto cardio como cerebrovascular, que generan hiperintensidades, que presentan disrupción focal de vías cerebrales, que tienen que ver con el ánimo y con lo cognitivo. Y hay alteración de la conectividad funcional cerebral. Eso lleva a la depresión y también lleva a la demencia. En la depresión también hay depósitos de amiloide. Alexopoulos lo llamó la depresión amiloide. La depresión produce aumento de discapacidad, de morbimortalidad en sujetos posinfarto de miocardio y pos-ACV. Acá tenemos, entonces, si realizamos estudios por neuroimagen en la depresión, vamos a observar signos de atrofia cerebral predominantemente prefrontal, frontal, temporal, degeneración de la sustancia blanca, que lo vamos a ver en resonancia magnética nuclear. En estudios funcionales como el SPECT y el PET, vamos a ver hipoflujo o hipometabolismo a nivel de la región prefrontal y de los núcleos subcorticales. La depresión produce mala calidad de vida, incremento de riesgo de suicidio, mala evolución de las enfermedades médicas e incremento de la mortalidad. En cuanto a la depresión vascular, podemos decir que las enfermedades cerebrovasculares pueden predisponer, desencadenar o perpetuar una depresión. La depresión vascular es un tipo de depresión de comienzo tardío. Según Alexopoulos, se basó en los factores de riesgo vascular y en el síndrome desejecutivo. Él tomó, para hacer esto, se basó en las características clínicas de disfunción ejecutiva del trastorno cognitivo e inherente a la depresión en el envejecimiento. ¿Qué tomó en cuenta? Desde lo vascular, la funcionalidad y la evolución. En cambio, Krishman definió la depresión vascular por las lesiones que aparecen en las resonancias magnéticas, por las hiperintensidades, y la llamó depresión isquémica subcortical. La depresión vascular se caracteriza
por apatía, enlentecimiento psicomotor, pobre insight, discapacidad desproporcionada para el Estado y la disfunción ejecutiva. La disfunción ejecutiva ya la vimos cuando vimos deterioro cognitivo, cuando vimos demencia. Es la dificultad para planificar, para la iniciativa, para el mantenimiento de la planificación, para el orden, para las conductas complejas y dificultad del pensamiento abstracto. Por ejemplo, en un paciente, ¿cómo lo vemos esto? Yo pensé en hacerlo, en salir de la cama, puse voluntad, pero no logré hacerlo. El 30 al 40% presenta una disminución en la velocidad del procesamiento, la memoria episódica se encuentra disminuida, los déficits predicen recurrencias de la depresión asociado a deterioro cognitivo, peor pronóstico de la depresión y también más intentos de suicidio. El deterioro cognitivo es un predictor de mala respuesta a los antidepresivos. En la depresión, cuando el deterioro cognitivo leve evoluciona y lo hace en forma rápida, está asociado a demencia. El 8 al 74% de las personas con demencia tienen depresión, y la depresión puede ser un factor de riesgo o un prodromo o un síntoma negativo de la demencia. Hay una relación de ida y vuelta muy importante. Hay déficits comunes en el deterioro cognitivo y en la depresión, disminución de la memoria, de la atención, de la velocidad de procesamiento, disfunción ejecutiva, y ambas pueden cursar con apatía. Cuando la demencia está en sus primeros estadios, es muy difícil hacer el diagnóstico. Primero debemos tratar la depresión para ver si tiene que ver, digamos, estos síntomas que aparecen como deterioro cognitivo, si son propios de la depresión o estamos en presencia de un deterioro cognitivo leve. Por ejemplo, la depresión subsindrómica puede ser una reacción negativa al deterioro. Los pacientes se deprimen subsindrómicamente y esto tenemos que diagnosticarlo y tratarlo. Bueno, ahora vamos a ver, bueno, esto ya lo mismo, que la depresión post-ACV es frecuente, que se presenta en 1 de cada 3 pacientes, tiene una prevalencia del 28%. Puede ocurrir dentro de los 3 meses o pasados los 6 meses. Es el principal factor de mal pronóstico en la recuperación funcional y cognitiva en la vida social e impersonal. Puede incrementar la mortalidad hasta 10 veces y tiene un subdiagnóstico entre el 50 y el 80%. Bueno, acá vemos que tenemos en la depresión post-ACV, tenemos los riesgos, o sea, por la pérdida que supone del control de habilidades, los trastornos cognitivos de los que hablamos, motrices, del lenguaje, aparece la desesperanza, la desmotivación, no se sabe si se va a recuperar, y bueno, y todo esto va junto a, provoca que este estrés emocional presente síntomas de ansiedad, irritabilidad, de agitación, de modificación de la experiencia emocional, puede haber alteración del sueño, apatía, lo decíamos, fatiga, y también puede presentarse síntomas psicóticos. Bueno, en el tratamiento de la depresión vamos a tener el tratamiento individual, o sea, la psicoterapia. Podemos incluir a los pacientes para lograr su resocialización en talleres, puede ser de talleres de multiestimulación de memoria o
también puede ser en actividades físicas, que es muy importante, o puede ser otro tipo de talleres, o club de día, colonia de vacaciones, si hubiera. También se puede realizar terapia familiar o hacer un seguimiento, digamos, con la familia como para que sepan cómo manejarse ante estos tipos de depresión. Y siempre el tratamiento va a ser también interdisciplinario, porque vamos a trabajar con psiconeurólogos, con psicogeriatras, con el médico de cabecera, con estimuladores, con cuidadores. Bueno, y el tratamiento farmacológico, ahora vamos a pasar al tratamiento antidepresivo. Bueno, el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico, en la fase aguda, lo que vamos a buscar es lograr mejorar los síntomas. Luego, en la de continuación, prevenir las recaídas y en el largo plazo, impedir las recurrencias. Los antidepresivos, estos son los antidepresivos con los que contamos hoy en día, que son los selectivos y los no selectivos, los de primera línea para el tratamiento, los de primera línea para el tratamiento de la depresión en personas mayores van a ser los IRS. Tenemos un selectivo noradrenalinérgico, que es el bupropión. Los duales, que actúan sobre serotonina y noradrenalina, que son los tricíclicos y los IMAOs. Y los nuevos duales, que pueden ser la duloxetina, la venlafaxina. Después tenemos también la agomelatina, que actúa sobre serotonina y melatonina. Los duales actúan sobre serotonina y noradrenalina. En relación a los IRS, tenemos la paroxetina, la sartalina, la fluoxetina, que tienen pobre efecto de sedación. Los IRS son los más estudiados, pobre cardiotoxicidad, pobre sedación, a menos que se den altas dosis, por ejemplo, la paroxetina. Hay posibilidad de que tengan insomnio, que tengan acaticia, por ejemplo, que con el uso prolongado, que es el movimiento de los pies sin parar, con una sensación subjetiva de ansiedad y de angustia. El aumento con el tiempo, el tratamiento aparece, en el tratamiento aparece apatía en todos los antidepresivos, porque hay un aumento de la serotonina que provoca una disminución de la dopamina. Y esto es lo que genera. También todos los psicofármacos pueden dar el síndrome inadecuado de hormona antidiurética, pueden dar caídas, pueden dar el síndrome de discontinuidad. Bueno, todos los fármacos ustedes los han visto en la clase de fármacos con el profesor Facundo Di Cesare. Los duales ¿cuándo son eficaces los duales? Son eficaces cuando los pacientes, por ejemplo, no responden a los IRS. Hay que tener en cuenta con algunos de los duales que no aumente la presión diastólica o provoque hipertensión. Se deben utilizar con cuidado y a veces hay que variar las dosis, porque son muy estimulantes.
Hay que tener cuidado también si es hipertenso, ¿no? Y provocan mucho aumento de peso. Bueno, ahí tienen todos los efectos de cada uno. La agomelatina es eficaz en la depresión y también en la ansiedad, que sabemos que hay mucha, o sea, la depresión va acompañada en muchos casos de ansiedad y tiene eficacia sobre el insomnio, porque ya dijimos que actúa sobre la melatonina. Los pacientes que reciben antidepresivos y entran en remisión por un año, ¿qué hacemos? Si ya está bien, vamos bajando las dosis. Y si no, vamos a continuar, digamos, si es un primer episodio, vamos y continúa y no remite, vamos a hacer otra combinación de psicofármacos. Si es un segundo episodio, continuamos un año más. Y si es un tercer episodio, lo continuamos a 5 años o por toda la vida. Los predictores de mala respuesta al tratamiento antidepresivo de la depresión tardía son la depresión vascular, la disfunción endotelial, la presencia de disfunción ejecutiva, la disminución de la fluencia verbal y el pobre rendimiento en memoria episódica, procesamiento de lenguaje y velocidad de procesamiento. Y la severidad y ubicación de las intensidades, o sea, de la degeneración de la sustancia blanca. Bueno, como dijimos, lo que se ha visto también que en la depresión post-ACV, en el tratamiento, utilizamos los IRS que previenen la mortalidad durante el año siguiente al accidente cerebrovascular. Se hizo un estudio donde se trató a los pacientes a un grupo de pacientes, se les dio psicofármacos, se les dio IRS después del ACV, y los que recibieron este tratamiento durante 3 meses mejoraron mucho más de aquellos que no lo recibieron. Y se vio que la fluoxetina mejoraba la calidad de vida tras un ACV. Le daba también, dada precozmente, mejora la función motora y menor discapacidad. Hay estudios limitados que muestran eficacia con duloxetina, nortriptilina y venlafaxina. Bueno, como dijimos entonces, el tratamiento de la depresión, para que sea eficaz, tiene que tener, es una relación entre psicofármaco, psicoterapia y el trabajo del equipo interdisciplinario. Bueno, hasta acá llegó la clase. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.